make my heart go. Oopsie daisy make my blood flow. Not so lazy 'cause I love it inside out. Time is a waste of my hold out. So frustrating 'cause you know that you're looking amazing and I love it inside out. I love your eyes, blue as the skies. I love your lips to your fingertips. I love your bones, your old sticks and stones. Yeah, I love you inside out. Oh, don't you believe me? Yeah, I know it's kinda creepy. Oh, but oh, you're loving it deeply. Admit it, I did it. You know you're gonna keep me. So say you love me like a hobo. Wanna grub me, but you know though, no one above me and you love me inside out. Hit the beat and take it to the verse now. Bienvenidos, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Rubén Lesmes, consultor, instructor de vuelo, instructor académico para este gremio maravilloso que es la industria aeronáutica. Me complace mucho iniciar este ciclo de conferencias basados en el manejo de errores y amenazas, tema bastante importante en el desempeño de las tripulaciones el día de hoy y que, por lo que he descubierto en muchos ires y venires de mi carrera y mis pasos como consultor y especialista, he entendido que no ha sido bien asimilado por algunas de las organizaciones, y esta cultura organizacional todavía no permea algunas regiones como Latinoamérica. Definitivamente hablar de errores y amenazas hace parte de la estrategia de la gestión del riesgo, y para mí es un placer poder facilitar estos temas. Recordemos que la idea siempre será hacer de lo complejo algo sencillo y no al revés, administrar las buenas prácticas y la gestión del riesgo. Bienvenidos entonces, sin más ni más, a esta conferencia del manejo de errores y amenazas para el gremio aeronáutico. Vamos a hacer un contexto universal de cómo llegamos a hablar sobre los factores humanos y cómo llegamos a hablar sobre esta herramienta de gestión. Primero hay que decir que desde los años 1900, cuando empezó la aviación, se consideró que hacer la aviación más segura era simplemente mejorar las tecnologías, los sistemas y los equipos. Esto en razón a que los aviones, las herramientas, el mantenimiento de esa época pues eran bastante sencillos. Recordemos que eran aviones hechos con madera, entelados, huellas de bicicleta, etcétera, etcétera. No podíamos conceptuar, identificar todavía ayudas de navegación, así que el piloto era el todo. Cuando el piloto es el todo, debemos basar la referencia de un buen piloto entonces en sus habilidades. Las habilidades hacían del individuo algo importante. Pero ya cuando empiezan los años 1940, cuando la tecnología avanza, los sistemas, los motores, ya existe navegación, ya existe estudios de meteorología, pues nace una nueva generación de pilotos, ya no basados en la habilidad, sino que ya empezamos a hablar del conocimiento. Y el conocimiento porque obviamente con aviones que vuelan autónomamente o con pilotos automáticos, pues ya la habilidad del ser humano da paso a un nuevo reto, que es el conocimiento de los sistemas. El estudio de los sistemas, la administración de estos sistemas era algo importante, y yo creo que muchos de nosotros todavía alcanzamos a tener esos ejercicios y esos ejemplos en donde los exámenes de la aviación eran de memoria, en donde quien sabía de memoria todo lo de un avión, todos sus sistemas, cuántos tornillos tiene un capó de un motor,
cuántas vueltas dan wiper por minuto. Esas eran los pilotos y las tripulaciones buenas. Lo mismo era con mantenimiento, ¿no? Los técnicos se hacían buenos técnicos porque lo sabían todo. Fue la etapa del conocimiento y entonces es la segunda generación. A algunos de nosotros nos tocó presentar y sustentar exámenes de esas condiciones. Claro, no obstante, no significa que la habilidad desapareció. Inevitablemente la habilidad se necesita para desempeñarnos en un ambiente que es de 3 ejes. Pero posterior al conocimiento y a partir de los años 1990 aparece un tema bastante interesante, que son los factores humanos. El estudio de los factores humanos como pilar en la gestión. Y esto obedece a que en un principio se creyó que hacer los aviones más tecnológicos pues hacían de la aviación un ambiente más seguro, pero definitivamente no fue así. La estadística de la accidentalidad no disminuyó. Aún teniendo aviones presurizados, turbinas, jets, pilotos automáticos, sistemas de precisión, navegación, etcétera, radares, la accidentalidad siguió con los mismos índices. Y en la búsqueda de la disminución de estos índices aparece una tercera gran generación del ser humano en la aviación, que está basado en sus actitudes. Para el estudio de estas actitudes se han generado muchos estudios, entre esos el CRM, que fundamenta, más allá de la tecnología de los equipos y los sistemas, la seguridad basada en el factor humano. El factor humano como parte esencial de la gestión. Podemos decir entonces que el centro de las tres circunferencias, donde se integran las tres grandes áreas de la evolución del pensamiento en materia de seguridad, es donde confluye una operación aérea. Definitivamente la operación aérea cuenta y debe tener los tres factores del individuo: habilidad, conocimiento y actitud. A esto es a lo que yo llamo la integralidad en la gestión del riesgo. La integralidad como un aspecto de incluir la parte actitudinal en el desempeño de una labor. En esta actitud podemos ver que hoy en día un proceso de selección de personal para el gremio aeronáutico tiene más evaluaciones psicológicas y de comportamiento que su conocimiento y su habilidad. Es así como nosotros podemos encontrar para un proceso de selección de aerolínea un examen académico, un examen de simulador y unas 4 o 5 pruebas de factores humanos y administración, es decir, factores humanos, psicología, etcétera, etcétera. Como podemos ver, esta ha sido una evolución en la búsqueda de mantener los altos niveles de seguridad. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque hoy en día la actitud es lo que hace referencia a un buen individuo en la industria aeronáutica, más allá de sus habilidades y el conocimiento. Pero ¿cuál actitud? La actitud que nosotros hemos denominado la adherencia. ¿La adherencia a qué? La adherencia a los procesos, la adherencia a las estandarizaciones, la adherencia al procedimiento, lo que implica desaprender muchísimas cosas que traemos arraigadas de un pasado, como la necesidad de saberlo todo o la necesidad de demostrar habilidad en el control de una aeronave. No estoy diciendo con esto que no son esenciales, nuevamente repito, la habilidad y el conocimiento, pero hoy en día es más importante el quién es usted, cómo se comporta usted, cómo trabaja en equipo usted, cómo administra el entorno y cómo identifica y toma decisiones asertivas en una situación no deseada de la aviación. Bien, por eso es importante considerar que hoy en día el estudio de los factores humanos, el comportamiento y todo lo que hace referencia al ser, pues es sin lugar a duda un pilar en la búsqueda de las personas que trabajan en esta industria aeronáutica. Ahora bien, esto no se limita a la aviación. Normalmente yo busco que las conferencias que son tan genéricas como hablar del error se vayan más allá de la aviación a la vida,
al día a día, al comportamiento de la familia. Vamos a ver entonces nuestro comportamiento. Hoy en día se habla de los sistemas de gestión del riesgo. Estamos hablando del SMS, el Safety Management System. Ya no se habla de trabajadores, sino de gestores. Pero un sistema de gestión del riesgo, como cualquier sistema, tiene unos componentes muy básicos. El primero, se recibe una información. Información que en nuestro gremio es recibida a través de los informes de riesgo o la identificación de peligros o los formatos obligatorios de recurrencias en la operación. Esta información es analizada por un grupo de gestión de seguridad operacional, por un gerente de seguridad, por la organización que incluye la parte de operaciones, mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de hacer un análisis de esa información que se ha recibido, se implementan unas herramientas. Las herramientas se utilizan para crear algo o para reparar algo que está operando mal o funcionando mal. Después de haber utilizado estas herramientas, pues tenemos una información residual en el sistema. Es decir, cómo quedó el riesgo después de haber aplicado un cambio, una herramienta. Si nosotros usamos la información residual y volvemos a iniciar el ciclo, encontramos que el sistema es continuo. A esto es a lo que se le llama un sistema continuo de gestión del riesgo, para llevar los riesgos al nivel más bajo como sea posible. Hasta ahí vamos bien. Pero ¿qué tipo de herramientas son las que se implementan hoy en día para lograr el cambio, para lograr la disminución o la mitigación de los riesgos? Vamos a ver de entre algunas de esas herramientas lo que era la seguridad aérea. Recordemos que la seguridad aérea migró como concepto a lo que es hoy en día la seguridad operacional y lo que hoy en día llamamos la empresa organizacional. Tenemos programas especiales de seguridad operacional y de gestión como el Approach and Landing Accident Reduction o el ALAR. Estudiar la incidentalidad, la casuística del Controlled Flying to Terrain o el CFIT. Entrenamiento en procesos y procedimientos de Line Oriented Flight Training o entrenamiento orientado hacia la aerolínea. ¿Por qué hacia la aerolínea? Porque la aerolínea tiene procesos y procedimientos para cada una de sus actividades. Y aquí vamos a encontrar dentro de ese grupo de herramientas una que se llama el TEM, Threat and Error Management, o la administración, manejo de errores y amenazas. Estos dentro de un grupo de muchas más herramientas de gestión que podremos consultar de diferentes fuentes, de diferentes bibliografías, pero que definitivamente son esenciales. Se me hace a mí sorprendente que las autoridades aeronáuticas no hayan incluido estos programas como un programa recurrente obligatorio, en razón a que estos programas han sido creados desde los años 1990, lo que implica ya 30 años de andar rondando nuestra industria, y muchas de las organizaciones aún duermen en los laureles esperando cuándo se vuelve reglamentario esto. Si uno estudia los índices de accidentalidad en cualquiera de las culturas latinoamericanas, nos vamos a dar cuenta que el mayor índice de accidentalidad existe precisamente en la aviación no regular, en la aviación general, privada, corporativa, etcétera, etcétera. Es allí en donde los procesos y procedimientos aún no existen o son paupérrimos. Esto, en gran medida, es consecuencia de una autoridad que aún no comprende cómo obtener resultados con respecto a los programas de seguridad operacional. Debo decirlo con mucho respeto y manteniendo la distancia entre la autoridad, el operador y las organizaciones, pero que sin lugar a duda todavía los esfuerzos no logran cambios significativos en la tendencia. Aquí en Colombia, por ejemplo, el año 2019 tuvimos 0 accidentes de aviación comercial regular, lo que significa que el 100% de la accidentalidad fue en lo no regular, lo ejecutivo, lo privado, centros de instrucción, etcétera, etcétera. Pero si nosotros vemos la reglamentación, llámense en las Latin American Rules o reglamento aéreo, aún no se encuentra un programa recurrente obligatorio de programas de gestión del riesgo. Yo invito a las organizaciones a que pensemos en la inclusión de esta necesidad de entrenamiento para obtener resultados, y recordemos que siempre será más fácil y mucho más económico evitar que corregir. Esto con el fin de contextualizar de dónde, qué es, por qué
hablamos de el manejo de errores y amenazas. Entonces, para finalizar esa contextualización, podría decir que el programa de manejo de errores y amenazas es una herramienta clave en la mitigación de los riesgos para la operación aeronáutica. Además de ser una herramienta, por su filosofía, también es un modelo de gestión, tal cual como el modelo Shell, que uno puede ver en las clases, cursos o simposios o foros de CRM. CRM por demás, que como concepto ya está tan martillado que ni las organizaciones, ni las personas, ni los individuos ya hoy en día toman en serio el CRM cuando hablamos de una aviación muy particular y muy alejada de los procesos. El CRM se convirtió en un término más como lo fue la seguridad aérea. Recordemos que por muchos años la seguridad aérea finalmente fue un concepto más que una gestión en cabeza de un individuo que dependía del director de operaciones por allá en una organización y que luchaba con las uñas para lograr cambios que nunca llegaron. Precisamente eso fue lo que dio paso del cambio de seguridad aérea a el concepto de la empresa organizacional y lo que es la seguridad operacional. Esperemos que algún día los programas de gestión del riesgo hagan parte esencial tanto del individuo como de las organizaciones que buscan cambiar. Y recordemos, como siempre lo he dicho yo, que el cambio es necesario para crecer. Si no se cambia, no se crece. Así que si usted mañana quiere ser competitivo, si usted mañana quiere estar al nivel de los estándares de la industria, pues hay que cambiar. Uno no puede quedarse quieto esperando que lo cambien a uno. Bien, sigamos. El TEM como herramienta de gestión, pues no es un concepto nuevo. Esto realmente, como lo decíamos en la contextualización en el inicio, es un tema que viene de hace más de 30 años. Es un tema que viene como consecuencia de la búsqueda incesante de la mitigación de los riesgos y la disminución de los índices de la accidentalidad, que finalmente se descubrió por allá en el Mar del Norte desde los años 1990, cuando se implementa el sistema de gestión de seguridad operacional, que se pueden reducir los índices de accidentalidad cuando se integra a las organizaciones. Porque es que un individuo solo no hace el cambio. Esto necesariamente debe incluir la interacción de las autoridades, los fabricantes, los centros de instrucción, los operadores, las organizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todos en conjunto, finalmente, llegamos a la conclusión de que los sistemas de gestión del riesgo y las herramientas de gestión del riesgo reducen los márgenes de la accidentalidad. Recordemos que la aviación tiene un entorno operacional bastante complejo y la administración de ese entorno depende de los individuos. Definitivamente, el individuo es quien hace el cambio. Pero este individuo tiene que ser un individuo de la nueva filosofía. No es un individuo ególatra que busca demostrar con sus habilidades o con su conocimiento capacidades que ya están mandadas a recoger hace más de 40 años. Hoy en día el individuo es un individuo que comparte, que trabaja en equipo, que administra, que toma decisiones. Es un individuo que gestiona más que trabajar. Recordemos que hoy en día no se contratan pilotos para volar. Volar es lo de menos. Es más, está comprobado que un ser humano comete un error por cada 1000 operaciones, pero una computadora comete un error por cada 1.000.000 de operaciones. Esta es la razón del por qué hoy en día las computadoras vuelan, operan una aeronave en 3 ejes, adicionalmente a los sistemas de navegación que hoy en día son de altísima precisión, como los sistemas inerciales o los sistemas satelitales con aumentadores. Es innegable que es mucho más preciso el cálculo a través de una unidad de cómputo que la capacidad o la habilidad del ser humano. Pero el individuo no desaparece como parte esencial de la gestión. El individuo hace parte indiscutible de la administración del entorno. Alguna vez nosotros decíamos, cuando creamos un proceso de selección para aerolíneas, qué es lo que queríamos evaluar y creamos un programa en el cual la verdad no nos interesaba mucho que el piloto demostrara la capacidad de controlar una aeronave, porque sabemos que lo controla mejor el piloto automático. Más que eso, nos interesó muchísimo conocer quién era esa persona, cómo administra su equipo de trabajo, cómo habla con el personal, cómo organiza y toma decisiones en vuelo cuando las situaciones son no deseadas
y definitivamente cómo administra el estrés. Hoy en día, el ser humano está llamado entonces a ser la parte activa. Por eso las estadísticas de la accidentalidad han cambiado. Ya no podemos hablar de otra cosa distinta a que el 99.99% de los accidentes tienen como factor determinante el factor humano. Y esa es la razón de su departamento de psicología y de los procesos de selección basados en el ser, no en el hacer. Vuelvo y repito, sin decir con esto que no es necesario determinar unas habilidades y unos conocimientos que el estándar ya los tiene identificados hace más de 100 años. Entrando de lleno en el tema del error, me parece interesante encontrar la definición sencilla, práctica, pero por muchos muy incomprendida. El error es una acción o una inacción involuntaria que afecta directamente el desempeño. Cuando nosotros hablamos de acciones involuntarias, estamos dejando una línea marcada muy clara entre lo que es una violación y un error. La intención de la acción es lo que difiere de una violación a un error, y esto es lo que en SMS llamamos la cultura justa, la determinación de lo que es un error. Pues bien, si el error es un acto involuntario, vamos a empezar a entender el error. Actos involuntarios. Si usted puede, allá, mientras que ve la conferencia o en algún tiempo que tenga libre, por favor, haga el siguiente ejercicio. Tápese con sus manos la nariz y la boca al mismo tiempo, pero tome la firme decisión de no respirar. Y hágalo pensando que de esa acción depende la vida de sus seres queridos. Lo pongo de esta manera para que se contextualice muy bien el nivel crítico del error. Cuando usted se tapa la nariz y la boca, está procurando no respirar. Pero tome la firme decisión, mentalmente prepárese para el ejercicio y tápese la nariz y la boca. Va a suceder algo interesante. En algún momento, usted va a respirar. De hecho, la única forma en que el ser humano no se puede suicidar es tapándose la nariz y la boca. Esto obedece a que la respiración es un acto involuntario. Como acto involuntario, no depende de sus decisiones. Como acto involuntario, el respirar va a ganarle a esa decisión, aunque su vida dependa de ello, de no respirar o no hacerlo. Otros ejemplos involuntarios pueden ser el ritmo cardíaco. Así que si usted es consciente de que la respiración es un acto involuntario, el ritmo de su corazón es un acto involuntario, quedarse dormido es un acto involuntario, usted no lo puede controlar. De hecho, si usted se da cuenta que está dormido, es porque no está dormido, así de simple. Debemos concluir algo muy importante. El error, al ser un acto involuntario, está mucho más allá de sus habilidades y mucho más allá de sus decisiones. Así que aunque usted sea una persona entrenada, preparada, capaz, inteligente y decidida, por mucho que usted tenga esas cualidades, el error como acto involuntario va a aparecer en cualquier momento, y efectivamente podemos decir entonces que el error es inevitable. Y en esto se fundamentó la OASI para crear un gran cambio en la gestión del riesgo cuando dijo: los accidentes van a ser inevitables, ya que se fundamentan en algo tan simple como el error. Y estamos hablando de accidentes involuntarios, porque cuando hablamos de un accidente voluntario, como una interdicción aérea, una interferencia ilícita, pues ya no estamos hablando de accidentes a nivel del safety, sino del security, lo cual es otro contexto que se analizará en otras áreas. Pero definitivamente, el error como acto involuntario está por encima de las decisiones, por encima de mis capacidades y sus capacidades. Así que lo natural en el ser humano es errar. ¿Qué pasa con el error? A nosotros nos enseñaron desde pequeños a que nos descalificaban por errores. Cuando en el colegio nos enseñaban que de 1 a 10 teníamos la posibilidad de tener 3 o 4 errores,
en un examen, pues empezamos a comprender de psicología inversa que si yo tengo 4 o más errores, me descalifican. Y eso no tiene sentido, porque el error, al ser natural, no puede ser calificado. Un error debe ser evaluado y lo vamos a ver más adelante. Descalificar a las personas por los errores sería algo absurdo, en el sentido en que todos cometemos errores. Nadie quiere, obviamente, perder un examen. Pero a los profesores, a los instructores, a las organizaciones, a las instituciones, les enseñaron a descalificar a las personas por los errores. Y punto, para de contar. A nadie se le evalúa, a todos se les califica o se les descalifica. Cosa más lejos de la realidad en un entorno del día de hoy. Si nosotros somos conscientes de que el error es involuntario, pues definitivamente debemos aprender a conocer el error, a cómo controlar el error y qué tenemos que hacer con respecto al error. No es una tarea fácil porque implica esto un desaprender, implica esto un cambio de actitud y las organizaciones un cambio de filosofía, que no va a ser fácil asimilarla y que no va a ser fácil. Por eso digo yo que esta cultura no ha llegado a Latinoamérica y no ha permeado Latinoamérica. Descalificar a las personas por los errores es en sí mismo un acto inconsciente de esta filosofía. Nosotros debemos empezar a entender el error como un componente normal en los individuos. ¿Qué más tenemos que ver con respecto al error? Vamos a mirar el error. Lo primero que hay que decir es que nadie se quiere accidentar. Nadie quiere tener una situación no deseada. Un piloto no se sube a una aeronave con la intención de accidentarse a menos que sea un acto ilícito. Todas las personas que hemos tenido la posibilidad de entrevistar a pilotos que se han accidentado o a personal que ha cometido o que ha tenido situaciones adversas en su vida por sus errores, todos llegan con el mismo argumento. Nadie quería que eso pasara. Nadie se sube a una aeronave a accidentarse intencionalmente o a cometer errores intencionalmente, porque eso sería una violación en su misma filosofía. Pero ¿quiénes intervienen en la operación aérea? Los pilotos, auxiliares, técnicos, los administradores, los gerentes, el control de ATC, un despachador, el tanqueador de combustible, etcétera, etcétera. ¿Cuántas personas participan en la operación aeronáutica? ¿Cuántas personas con diferentes culturas? Culturas geográficas, culturas organizacionales, culturas profesionales, culturas de género. ¿Cuántas con qué capacidades y cuántas personas cometiendo errores en un entorno? El éxito está entonces en la buena administración de ese entorno y en la identificación de los riesgos. Partir del principio por eso lo decíamos, la estadística lo dice claro, que el 99.99% de los accidentes tienen como factor predominante el error desde cualquier punto de vista. Desde cualquier punto de vista. Por eso es determinante y es importante estudiar el error. Hoy en día, la OASI dijo, nosotros no vamos a evitar accidentes, porque el accidente se fundamenta en el error, y el error es un acto involuntario, luego el error va a aparecer en cualquier momento, porque no es controlable, no es predecible. Las campañas de prevención del error pasaron de moda. No puedo yo predecir un error cuando, por ejemplo, el quedarme dormido, que es un acto involuntario, yo no lo puedo predecir. Es así de sencillo. Debemos ser conscientes de que el error aparece, aunque mis habilidades sean muy buenas, aunque mi entrenamiento sea muy bueno, aunque mis capacidades sean muy buenas, aunque la organización sea muy buena. Esto dentro de un contexto de gestión que va mucho más allá y que tiene muchas herramientas más, como ya lo hemos mencionado. Los seres humanos el error. Yo siempre he hecho este ejercicio y me parece muy diciente. Vamos a suponer que tenemos una ancianita que vive sola y ella tiene una pasión, que es lo que realmente la mantiene viva, son las flores. Estas flores pues necesitan luz solar, necesitan aire, necesitan tener un contacto con el ambiente externo. Luego la ancianita tiene las flores en el balcón por un periodo de tiempo. Pero algún día la ancianita, caminando hacia el balcón con una maceta o matera, se tropieza y se cae. Esa matera cae del balcón hacia abajo.
Normalmente yo pregunto en las conferencias qué consecuencias considera el público o las personas que pueden suceder con respecto a esa materia y casi todos tienen la misma respuesta. Casi todos dicen que esa materia va a golpear a alguien o va a causar un daño o se va a romper o va a caerle a un vehículo abajo y casi todos ven una consecuencia catastrófica con respecto a que se caiga una materia. Y normalmente los seres humanos vemos las cosas así. Pero ¿qué tal que yo dijera que la ancianita vive en un primer piso? Si la ancianita vive en un primer piso y la ventana del primer piso, fuera de eso, no da a la calle, sino que a un jardín, ¿qué tan catastrófico puede ser el evento, el error o la consecuencia del error de la ancianita que se tropezó? La ancianita no quería botar una materia por la ventana, no quería tropezarse. La ancianita simplemente cometió un error, una acción involuntaria. La consecuencia de esa acción involuntaria era catastrófica porque la señora vivía en un primer piso. No. Pero ¿por qué hay que mencionarlo? Porque los seres humanos por naturaleza siempre vamos a ver el error con consecuencias catastróficas. Si a uno le pregunta la señora o le dice a uno, se me quedaron las llaves del carro adentro del carro, inmediatamente uno hace un escándalo, un show, porque ahora está pensando romper la ventana, que tiene que traer un cerrajero, que tiene que traer una cantidad de cosas. Pero la señora lo que le quería decir es, no, se quedó la llave adentro, pero la puerta está abierta, te estoy diciendo es que me la alcances. Nosotros siempre vamos a ver las consecuencias de los errores de manera catastrófica, porque nos dijeron que los errores son la causa de un gran problema. Pues no siempre es así, porque a nosotros debieron habernos acostumbrado a pensar diferente, a primero preguntar que darle respuesta a las cosas. Nosotros los seres humanos tendemos siempre a darle respuesta a las cosas antes de preguntar, y eso es parte del ego, y en la aviación es más todavía visible este ego cuando un piloto quiere darle respuesta a todo sin preguntar nada. Pues lo primero que nosotros debemos considerar es el entorno. Nosotros antes de contestar qué tan catastrófica puede ser una consecuencia, debemos primero preguntar, enterarnos, llenarnos de información del entorno para así mismo tomar decisiones asertivas. Primera gran conclusión de cómo vemos los errores. Nosotros debemos empezar a preguntar más que a responder. Y nuestra respuesta o nuestra decisión debe ser consecuencia de un análisis del entorno y de una información que hayamos recibido antes de querer demostrar que lo sabemos todo. Pero vamos a suponer que esta ancianita realmente vive en un cuarto piso y que el balcón da a la calle. Bueno, ya analizando esas consecuencias podríamos decir que si la señora se tropieza como acto involuntario y se cae una matera, en este caso las consecuencias sí pueden tener niveles catastróficos. ¿Qué se puede hacer con respecto a eso? La mayoría de las personas determinan que habrá que cambiar a la ancianita para el primer piso. Otros dicen que pues hay que quitar las matas. Otros dicen que la anciana, pues las matas que sean dentro de la casa. Y lo que estamos haciendo es afectando directamente la actividad de la ancianita, porque primero que todo, si nosotros le quitamos las matas o las flores a la ancianita muere de pena moral. Segundo, si nosotros pretendemos que las matas vivan en un espacio cerrado de este tipo de flores, pues van a morir y muere la ancianita después. Tercero, cambiar la señora del cuarto piso al primer piso, ¿cuánto nos puede costar? Cancelar un contrato, hacer un trasteo, ver si hay disponibilidad, etcétera, etcétera. La verdad es que yo pienso y creo que estaremos de acuerdo en que yo puedo cambiar a la ancianita para un primer piso, pero muy probablemente vivirá otra persona en el cuarto piso. Y esa otra persona, ¿quién podría garantizar que esa persona no se tropiece y no arroje algo por la ventana? Puede que no sea una mata, puede que sea una jarra, puede que sea una herramienta. ¿Quién puede garantizar que cambiando a la ancianita nada se cae del cuarto piso? La verdad es que nadie. Yo puedo tener una persona joven viviendo en el cuarto piso que cometerá el error exactamente igual de tropezar, resbalar, empujar, arrojar algo que tenga consecuencias catastróficas. Y como nos damos cuenta, en este caso, no se trata si la persona es joven o es anciana,
porque las consecuencias son exactamente iguales, porque el entorno es exactamente igual. ¿Qué significa esto? Segunda gran conclusión. Las consecuencias del error dependen del entorno, más no del individuo. Cambiar a las personas no garantiza que se eliminen las consecuencias de los errores. Siempre que haya un ser humano, va a haber errores y las consecuencias no dependen de él, sino dependen de cómo él administra su entorno. Imagínense a lo que estamos llegando. Nosotros estamos acostumbrados a cambiar a las personas por sus errores. Yo he estado en compañías, en empresas que parecen una pasarela de modelaje. Las personas entran y salen, entran y salen, entran y salen y las descalifican permanentemente por errores. Cosa más absurda, cosa más costosa, financieramente es una locura y nunca vamos a evitar los errores y las consecuencias siempre serán del mismo nivel. Que entonces administrando el entorno, lo mejor que yo puedo hacer y lo más fácil que yo puedo hacer es asegurar las maticas, las flores en el balcón. Y aquí hay algo bien interesante. Cuando yo aseguro las flores, cuando yo intervengo el entorno, me voy a dar cuenta de algo muy interesante. Y es que siempre saldrá más económico modificar el entorno que cambiar a los individuos. No lo duden, por favor. Siempre saldrá más económico modificar el entorno que cambiar al individuo. Cambiar al individuo no garantiza que se elimine el riesgo o se elimine el error. Entonces, ¿qué hacemos cuando una persona comete errores y errores y errores? ¿Nos toca aceptarla y permanecer con ella todo el tiempo? No. Yo a lo que invito es a que las organizaciones deben determinar muy bien cuáles son los perfiles del ser humano que son requeridos para un cargo específico. Llámese para un piloto, llámese para un auxiliar, llámese para un técnico de mantenimiento, para cualquier cosa. Usted debe determinar un perfil profesional, de comportamiento, ¿qué se necesita? Se necesita una persona asertiva, necesita una persona que administre, necesitamos una persona que controle, necesitamos liderazgo. Defina ese perfil para el cargo que usted está buscando, porque el hecho de que usted tenga una persona gestora dentro de la organización depende de que usted haya hecho un buen proceso de selección. Y ese proceso de selección debe evolucionar, debe estar al tanto de los estándares de la aviación, de la industria aeronáutica. No pueden ser los estándares de hace 40, 50 años, como muchos centros de instrucción, como muchas organizaciones, como muchas autoridades todavía pretenden funcionar, con políticas y filosofías vencidas, añejas, que no son competitivas. De ahí el hecho de que muchos egresados de las escuelas básicas de pilotos salen, pero no salen con los estándares ni con los perfiles profesionales de lo que la industria aeronáutica hoy en día está buscando. Consecuencia de ello, la industria aeronáutica está creando a través de Airbus, Boeing y otras compañías, incluso las aerolíneas, sus propios centros de instrucción y, ojo, formación de personal, porque más que enseñarle a una persona a volar, hay que enseñarle factores humanos, administración y etcétera. La formación hace parte de la cultura de esta preciosa profesión. ¿Qué invito entonces? A que las organizaciones sean conscientes de su proceso de selección y, una vez hecho un buen proceso de selección, hacer un entrenamiento asertivo en las herramientas de gestión del riesgo. No olvide, por favor, que el cambio es necesario para crecer. Es la única forma en que usted es competitivo. Si usted cree que no necesita cambiar, piensen que si usted no hubiera dejado de gatear, no estaría caminando y no estaría corriendo. Todavía dependería de muchas cosas para poder vivir. Así que si usted quiere ser competitivo, si usted quiere crecer dentro de la industria, el cambio es necesario. ¿Qué significa esto? Que los estándares de la industria evolucionan permanentemente. Hay que adaptarse, adherencia a los estándares, adherencia a las estandarizaciones, adherencia a los procedimientos, adherencia a todo este compendio de filosofías. Así que, señores de la organización, señores gerentes, señores jefes de pilotos, señores jefes de auxiliares,
No estamos diciendo con el hecho de que cambiar el individuo sale más costoso que modificar el entorno. No estamos diciendo con esto que usted debe tolerar, porque los errores repetitivos se consideran violaciones. Entonces, un error está bien, pero cuando el error es repetitivo y el entorno ha sido modificado, pero el error no cambia, sigue siendo exactamente igual, entonces se deben tomar decisiones muy claras en la organización, porque evidentemente los errores que son repetitivos se convierten en violaciones. Esto hace parte de un capítulo que se llama la cultura justa en las organizaciones, que lo veremos cuando tratemos temas de Safety Management System o seguridad operacional y la empresa organización. Así que la filosofía del error cambia y se determina por lo siguiente: los errores deben ser finalmente aceptados como un componente normal en cualquier sistema en donde los seres humanos interactúan con la tecnología. Pero ¿cómo deben ser aceptados estos errores? Siempre y cuando estén bajo control. ¿Qué significa que estén bajo control? Lo tenemos que ver en la próxima charla, porque no puedo extenderme de 40 minutos. Los voy a dejar simplemente con lo siguiente. Existen estrategias de control del error que su organización puede implementar. Usted como ser humano puede implementar las estrategias de control del error. Usted como padre de familia con sus hijos, con su socialización, usted como ser humano que participa con otros seres humanos, puede incluir 3 estrategias de control del error que las vamos a explicar con este ciclo de conferencias del Threat and Error Management o manejo y administración de los errores y amenazas. Es un ciclo que contendrá 5 conferencias de 45 minutos a los cuales los invito perfectamente y espero contar con ustedes. Finalmente, decir lo siguiente: la filosofía del error dice que el error es un acto involuntario, por lo cual debemos cambiar la metodología o la filosofía en lo siguiente: el error no se puede prevenir, ni predecir, ni eliminar. Debemos ser conscientes de ellos. La accidentalidad está fundamentada en acciones involuntarias. Luego no podemos evitar los accidentes ni predecirlos, y prevenirlos sería una utopía cuando estos se fundamentan en el error. ¿Qué debemos considerar también? Las consecuencias catastróficas o no catastróficas del error o los actos involuntarios no son consecuencia del individuo, sino de una administración equivocada del entorno o el entorno equivocado. Así que lo primero que nosotros debemos hacer cuando queremos analizar un error es llenarnos de preguntas, de información del entorno para tomar decisiones asertivas con respecto a las consecuencias. Es importantísimo que se le dé un entrenamiento al personal en la administración del entorno, en la modificación del entorno, para mitigar las consecuencias de los errores, ya que no dependen del individuo y, como hemos dicho, siempre saldrá más económico, mucho más económico, hacer estas modificaciones de entorno que cambiar a las personas después de haber hecho un proceso de selección, un proceso de entrenamiento, un proceso de adaptación, y vuelve y cámbiala, y la persona que llega nueva no va a llegar con el mismo error, probablemente, pero va a llegar con otros errores, quizás con consecuencias más severas o más catastróficas. Así que empecemos a hacer un proceso de selección de personal asertivo, fundamentado en factores humanos, en comportamiento, en toma de decisiones, en trabajo bajo presión, etcétera, etcétera, etcétera. Hagamos un buen proceso de selección de personal. Para esto, ¿qué necesitamos? Que los centros de instrucción, que los instructores, que la filosofía de la academia cambie, mejore, moldee al factor humano, moldee a los seres humanos. Ya no se trata de enseñar solamente a volar un aparato mecánicamente, hay que enseñarlo a pensar, a administrar, a tomar decisiones. Hay que enseñar a esas personas a comportarse en una industria que evoluciona permanentemente. No podemos quedarnos con una filosofía de hace 50 años, cuando la aviación todos los días cambia en pro de la gestión y las buenas prácticas. Los centros de instrucción deben actualizar sus programas de entrenamiento, sus programas académicos. La autoridad aeronáutica debe, en cualquiera que sea el país, entender que la exigencia del cambio, la exigencia
de esta evolución es herramienta clave. Y cómo no, en una industria aeronáutica que contempla tantas culturas diferentes como son organizacionales, de género, geográficas, etc. La aviación no regular, ejecutiva, centros de instrucción, la aviación privada está sola en esta tarea y necesitamos que esa famosa familiarización de las Latin American Rules y esa estandarización que se quiere lograr vaya en pro de que Latinoamérica, nuestra organización, nuestra empresa, nuestros pilotos, nuestros egresados, nuestros alumnos cumplan ese nivel de competitividad porque conocen y viven los estándares de una industria de hoy en día. Finalmente, para usted como persona, para usted como ser humano, el cambio en esta filosofía es necesaria, es esencial, es vital para que usted sea competitivo. Hemos tenido infinitos ejemplos de cómo transformamos al ser humano a una persona de éxito en una industria que merece gestores más que trabajadores y merece personas que administran más que vuelan. Muchas gracias por el tiempo. Son conferencias de 45 minutos. Nos vemos en la próxima charla para empezar a estudiar cuáles son esas 3 estrategias maravillosas, prácticas, precisas y concisas que usted debe implementar en su organización para tener bajo control los errores del personal y mitigar el riesgo aeronáutico. Mi nombre es Rubén Lesmes, les deseo una muy buena carrera de cambio en estos perfiles organizacionales y espero vernos en la próxima conferencia. Un abrazo. Hit the beat and take it to the verse now.